Continuamos con Travesía Agropecuaria. Bueno, a nivel de granjas, por lo general siempre hay que tratar de potabilizar las aguas para darle mejor calidad de agua a los animales, ¿no? Este es un dispositivo que yo lo llamo un clorinador o un dosificador de cloro de tipo artesanal hecho con PVC, ¿sí? De tubería de 3 pulgadas, tipo sanitaria, y en la parte superior tiene una tapa de alimentación para introducir este tipo de pasta que es de hipoclorito de calcio, la cual va por aquí y cae acá, ¿sí? Internamente. Cuando se bombea, hay una presión que sube por este tubo, pasa por esta llave. Esta llave es un registro regulable. Por este registro entra el agua. Si usted la abre totalmente así, pues entra de 1 pulgada a media pulgada y después presiona 3 pulgadas, ¿sí? Y hace presión aquí y sale por aquí por un registro de media pulgada a 1/4 de pulgada, que es esta manguera. Esta llave es la que dosifica en sí la cantidad de cloro. La llave. Este registro en sí es el que dosifica la cantidad de cloro que va allá a ser inyectado al sistema de agua para el tanque que está elevado en la parte de, allá en la parte de arriba. Una forma muy sencilla de potabilizar el agua, barata, con hipoclorito de calcio, ¿sí? Para determinar qué cantidad de cloro tiene esa agua, venden un kit, que es este, un kit analizador de cloro y pH, ¿sí? Buscamos en ese clic para hacer una toma de muestra de agua y vemos que la lectura es por colorimetría, ¿sí? Aquí para pH y aquí para cloro. Entonces lo que uno hace es tomar una muestra de agua, por ejemplo aquí en esta llave. Aquí tomamos una muestra de agua que viene del tanque, ¿sí? La dejamos correr un poco. Tomamos una muestra de agua. En cuanto al cloro, vemos que aquí el cloro está pasado con relación aquí a 3 partes por millón, ¿sí? Pero por lo menos ahí está por ahí en 5 partes por millón. Eso es porque tomamos la muestra aquí pegada al tanque del agua donde está el dosificador de cloro. Pero si vamos a un galpón que queda más o menos aquí a unos 70, 80 metros, nos damos cuenta que en esa llave de allá el pH de esa agua va a estar por acá y muchas veces no se va a presentar, ¿sí? Pero estamos seguros de que el agua está potable porque el tanque está a estos niveles por encima de 5 partes por millón. No quiere decir de que allá no esté potable el agua. No, sino marca cloro. Sino que aquí está muy cerca de la pastilla. Exactamente, aquí está muy cerca, aquí donde fue dosificado el cloro como tal, entonces por eso muestra esto. Cuando esto está muy elevado, hay una hipercloración, los colores se van a nivel de un color tipo ladrillo. Entonces usted ya cuando tiene un color tipo ladrillo, ahí ya tiene que controlar ese nivel de cloro. Eso lo controlamos aquí con el dosificador de cloro, tanto permitiendo la entrada de presión de agua aquí, como la salida. Se puede decir que esta llave, este registro, es un regulador de la dosificación del cloro que va a entrar aquí a nivel del sistema para el tanque, ¿sí? El pH. Aquí sí vemos la reacción que tuvo el reactivo con relación al pH. Vemos que nos da un color amarillo y está por debajo de la escala de los violetas, o sea que el agua es ácida, ¿sí? Está por debajo de 7, o sea, por debajo inclusive de 6.8, como indica aquí el indicador de pH, ¿sí? El ideal sería entre 7 y 7.2, ¿sí? Que es violeta. Si usted, las aguas ácidas son buenas en avicultura porque los ácidos atacan bacterias, ¿sí? La alcalinidad en el agua promueve el desarrollo de bacterias. Entonces nosotros los que trabajamos en avicultura por lo general no corregimos el pH de esas aguas porque sabemos que un agua ácida nos está ayudando a combatir enfermedades dentro del galpón, ¿sí? Entonces, pero se le puede, el que quiera estabilizarlo aquí a 7.2, le puede incorporar al agua bicarbonato de sodio o una cal hidratada y fácilmente logra que su pH esté entre 7 y 7.2 y ese es el normal.